Muy bien, pues la semana pasada hablábamos de los deseos que el hombre espiritual tiene y que está librando luchas, ¿verdad? Dentro de él mismo. Y decíamos que estos son deseos adversos o contrarios a los deseos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque quienes confesamos a Jesús como Salvador y creímos por fe en su nombre para vida eterna, además de esto, recibimos el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos espirituales y debemos de seguir y de andar en el Espíritu y no en las obras de la carne, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada. Debemos de rendirnos a Él, de obedecerlo, de seguirlo. Es decir, que debemos de evidenciar ese fruto, ¿verdad? Ese fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos de que como cristianos debemos de dar fruto, muchas veces tan solo pensamos en que debemos de traer a los pies de Cristo a aquellos que aún están perdidos. Y está bien, es correcto. Pero dar fruto va mucho más allá. Tiene que ver con la vida cristiana precisamente, ¿verdad? Debemos de reflejar a Jesús. Compartir la palabra sí, pero debemos de reflejar a Jesús. Porque damos fruto también cuando aprendemos de la palabra de Dios. Cuando no tan solo la atesoramos, sino que la ponemos por testimonio de la revelación que el Señor ya hizo de Él mismo. Damos fruto también cuando aprendemos de las enseñanzas de Jesús y estamos reproduciendo en nuestras vidas estas, enseñándolas, llevándolas a otros para que también ellos se reproduzcan. Fuimos llamados a ser discípulos y los discípulos debemos de reproducirnos por medio de las enseñanzas y ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. El Padre prometió que derramaría de su Espíritu Santo en nosotros. Y Cristo le dijo esto a sus apóstoles, a sus discípulos, que esperaran a que esto sucediera, y como bien lo sabemos por medio de la palabra, fue en Pentecostés que fue derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es, dice la palabra, nuestro consolador, es nuestro ayudador y es quien nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Y es por medio del Espíritu Santo y su fruto que el creyente debe de dar testimonio de la obra de Jesús en nuestras vidas, de ese nuevo nacimiento, de esas nuevas criaturas que somos, que debemos de reflejar a Jesús en ese nuevo nacimiento, en esa nueva criatura. Y como bien sabemos, el Señor nunca deja nada a la deriva, sino que Él es quien nos va a proveer para que nosotros podamos reflejar a su Hijo Jesús, ¿verdad? Abra su Biblia y acompáñeme a la carta de Gálatas en el capítulo 5 y le voy a dar lectura a los versículos 22 al 24. Esta es la continuación de lo que la semana pasada vimos, de lo que son los deseos adversos, ¿verdad? Que dijimos que los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Ahora vamos a ir conociendo cómo va a funcionar, ¿verdad? Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acompáñenme a orar.
Dios Padre bendito, gracias, gracias Señor, porque nunca nos dejas solo y has cumplido tu promesa de enviar a tu Espíritu Santo, de enviarnos de ti mismo, Señor, para que moraras en nosotros, Señor, y que seas tú esa guía para que sigamos andando en tu palabra, para que permanezcamos en tu palabra, para que podamos reproducirnos reflejando las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo a su paso por esta tierra. Gracias, Señor, que este mensaje del día de hoy sea controlado en mi boca, en mis pensamientos y en mi corazón por ti, Señor, y que sea buena palabra en buena tierra de los corazones en la que será escuchada. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues usted sabe que Dios el Señor conoce de absolutamente todas nuestras debilidades, ¿verdad? Y por eso es que no nos deja solos ni un instante de nuestra vida. Y es por ello que nos enseña, que nos capacita, nos sostiene y cumple sus promesas. Y cumplió, como dijimos hace un momento, cuando nos dejó al Espíritu Santo para que nos recordara estas enseñanzas, ¿verdad? Hoy continuaremos con la serie Fructificar y Producir. Y estaremos hablando durante las siguientes semanas del fruto del Espíritu, conociendo cada una de las virtudes de este fruto del Espíritu. De manera que el mensaje de hoy lo centraremos en la primera virtud que nos está señalando la palabra, y que es el amor. El amor. Y el mensaje tiene por nombre evidenciando el amor, precisamente. Cuando Dios habla del amor a su creación, no solamente se limitó a decirlo de labios o de dientes hacia afuera, no fue tan solo con labios que lo dijo, sino que Él estaba evidenciando ya el amor que nos declaró. Cuando Dios manifiesta su amor, nos revela su amor y muestra el amor ágape, que es el amor incondicional. Amor ágape, que es el amor incondicional. Y en ese amor nos entregó a su unigénito para que quienes creemos en su nombre seamos salvos. Y además nos dio un nuevo corazón y nos dio un nuevo espíritu, ¿verdad? ¿Para qué? Para que demos ahora sí evidencia de ese amor con que Él nos ha amado. Punto número 1, amor ágape. Y definiremos este amor como un deseo intenso e interno del Señor de darnos a nosotros lo mejor para nuestro bien. Escuche bien, aunque esto suponga la peor de las experiencias de su vida. Dios tuvo ese deseo intenso e interno por su creación, el hombre, y nos dio lo mejor de él. Nos dio a su único hijo, despojándose de él, entregándoslo a nosotros para nuestro bien. Aunque eso significó la peor experiencia para el hijo, que terminó crucificado en un madero. Pero ese es el amor de Dios. Ese amor ágape muestra absolutamente el carácter de Dios, que nos ha venido persiguiendo, tratarnos de darnos salvación, mientras que el hombre está menospreciando ese ofrecimiento de amor hacia nosotros. Y así podemos verlo a lo largo de la historia del pueblo judío y también a lo largo de la historia de la iglesia. Acompáñeme a la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 4,
versículo 10. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora léalo junto conmigo, vamos a leerlo todos. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No había nada en el pueblo judío para amarlo, no había ningún mérito. Y de igual manera, hoy día no hay nada en nosotros, no hay ningún mérito que pudiera despertar ese amor de Dios por nosotros. Pero aún así Dios nos ama incondicionalmente, porque el amor ágape proviene más bien del carácter del que ama, que de la condición del ser amado. De manera que no es lo que el otro tiene lo que despierta el amor incondicional, sino lo que el otro no tiene. Y es precisamente lo que la persona ama, Dios quiere darnos a nosotros, lo que no tenemos. No tenemos y no teníamos nada, ningún mérito para que Dios nos amara, pero Dios en su corazón mismo fue movido a darnos de Él tanto como es posible y de todo lo que Él tiene. Le repito, no fue algún mérito personal lo que teníamos lo que movió a Dios a amarnos, sino lo que no teníamos. Y no nos amó, dijo: ay, esta es buena persona, lo voy a amar, lo voy a perseguir, lo voy a traer. No, dice que nada. Acompáñenme ahora a Romanos, por favor, al capítulo 3. Y no pierda ahí esta primera carta de Juan, vamos a estar regresando también. Romanos 3, versículo 12. Dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es el mérito? Al desviarnos de los caminos del Señor, no hay nada bueno en nosotros, de manera que no tenemos ningún mérito para que el Señor nos ame. ¿Y qué era lo que no teníamos? ¿Por qué el Señor nos persiguió? ¿Por qué el Señor nos alcanzó? ¿Por qué el Señor envió a su Hijo en propiciación por nosotros? Mire, ¿qué era lo que no teníamos? No teníamos comunión con Dios, no teníamos salvación, no teníamos a Jesús y no teníamos al Espíritu Santo. Esto era lo que no teníamos. Por eso Dios, con ese carácter y con ese amor incondicional, con ese amor agape, es que se dio a nosotros y envía a su Hijo. El amor es central en la vida cristiana, es esencial y es vital. La vida cristiana por completo está constituida sobre la base del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero mire que el enemigo tiene, el amor tiene muchos enemigos. Principalmente son dos enemigos los que tiene el amor. Uno es el orgullo y el otro es el egoísmo. En la Biblia
El orgullo es un pecado. Es un pecado que se caracteriza por el deseo de ser honrado a uno mismo, de quitarle el lugar a Dios en nuestras vidas. Y el orgullo se asocia con la arrogancia, con la vanidad, con la jactancia, con que seamos pretenciosos y con la soberbia. Con esto se relaciona, miren nada más. El orgullo lo que quiere es llevarnos a una gloria, sí, pero a una gloria terrenal. Quiere llevarnos a una gloria terrenal, que es lo que estamos conociendo en el mundo como éxito. Éxito. Y queremos ser exitosos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Pero principalmente voy a poner, queremos ser exitosos profesionalmente, ¿verdad? Queremos ser reconocidos. Otros más requieren ser exitosos en los negocios. Y esto se va a traducir en el dinero, en el poder y en el reconocimiento que están buscando para sí mismos, no para la gloria del Señor. Está buscando la gloria para uno mismo. A diferencia, el amor a Dios nos lleva a la cruz, nos lleva a ser obedientes, es decir, nos lleva a despojarnos, a negarnos a nosotros mismos. Mire, el orgullo desea que le laven los pies, ¿verdad? Servirse de los demás. Pero el amor nos lleva a lavar los pies a los demás y a servir a los demás. ¿Recuerda usted la escena donde Jesús lava los pies a sus discípulos? ¿Qué escena de amor, de humildad, de despojarse de esa deidad y de darle gloria a Dios por medio de ello, ¿verdad? Servir a los demás en humildad. Ahora, el egoísmo es el otro enemigo del amor, porque para el egoísmo el servicio que preste, el servicio que dé, es demasiado inconveniente para él e incluso hasta puede ser doloroso, indiferente, menospreciado. En 1 Corintios 13, Pablo afirma y habla del amor, afirma que el amor dice que no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Por el contrario, el egoísmo no sabe hacer otra cosa más que buscar lo suyo, ¿verdad? El egoísmo entonces no sabe amar al otro y tampoco quiere aprender a hacerlo, porque prefiere ser amado por los demás y recibir de los demás antes que darse a sí mismo. Por lo tanto, el orgullo y el egoísmo son obras de la carne. Mientras el amor del que estamos hablando, el amor como fruto del Espíritu Santo, es lo contrario, ¿verdad? Es lo contrario a las obras de la carne. De manera que debemos de evidenciar entonces este mismo amor hacia los demás en la manera en que nos enseña la palabra de Dios. El amor como virtud desarrollada en nuestra vida cristiana es la evidencia de que hemos entendido el mensaje de la cruz, que hemos entendido y practicado las enseñanzas de Jesús, que hemos entendido y aplicado el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para someternos y ser transformados, porque hemos sido llamados a evidenciar este amor, a ponerlo en acción, no tan solo a limitarlo solamente a sentir o a tener un mero sentimiento. Siento que esto es amor. No, nos está diciendo cómo. La palabra nos está diciendo cómo. Punto número 2. Accionando el amor.
Y ahora acompáñenme nuevamente a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 17. 17 al 18. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 18. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan nos dice que no es amor tan solo el decirlo de labios, el hablarlo, simplemente decirlo sin demostración de hechos. Nos dice que debemos de accionarlo, de ponerlo por testimonio y en evidencia. Decir amar de palabra o solo de labios no es amor. Cuando el Padre dijo, Dios dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no tan solo dijo, pues un día se los daré, o se los amo, pero aquí voy a quedarme con mi Hijo. Nos lo entregó, nos lo dio, ¿verdad? De manera que nosotros debemos de accionar ese amor, de ponerlo por testimonio y evidencia. ¿Por qué? Porque amar es un llamado a la acción. Amar como fruto del Espíritu no es tan solo el sentir bonito y voy a amar, no, es un llamado a la acción. Dios evidenció y accionó y puso en marcha el amor, y lo podemos ver en su Hijo. Ahí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque amar es dar, y el dar se proyecta hacia afuera. Cuando Dios lo dijo, lo proyectó hacia afuera, ¿verdad? Fuimos creados para proyectarnos entonces también nosotros hacia afuera. ¿Quiénes? Aquellos en quienes mora en nosotros el Espíritu Santo. Verticalmente debemos nosotros de proyectar verticalmente hacia Dios y horizontalmente hacia los demás. Y esa disposición de dar y amar no viene de la carne, no viene de la carne, sino que viene del Espíritu Santo que mora en nosotros, y que es este Espíritu Santo quien va cultivando lo que la carne no puede hacer. De manera que Dios vive proyectado hacia afuera. ¿Es una enseñanza? Claro que es una enseñanza. Cuando Dios proyectó su amor, su gracia, su misericordia hacia afuera, accionó, puso en acción su amor y nos dio a su Hijo. ¿En dónde nos lo dio? Primero nos lo dio en un vientre, luego en un pesebre, ¿verdad? Después en una cruz, pero nos dio a su Hijo en gloria por el resto de la eternidad, porque lo exaltó ¿a dónde? A lo sumo, pero lo envió para mostrarnos precisamente este amor ágape, este amor incondicional, esta enseñanza con la que el cristiano y su vida debe, porque dice que es vital, conducirse de esta manera. Los seres humanos fuimos creados para proyectarnos hacia afuera, para vivir precisamente en proyección de lo que hay en nuestro interior. ¿Quién conoce nuestro corazón? El Señor, ¿verdad? Nosotros no conocemos lo que hay en los corazones de los demás, pero los vamos a conocer debido a lo que proyecte ese corazón hacia afuera, ¿verdad? De manera que debemos de proyectar de nuestro interior lo que hay para poder proyectar y reflejar a Jesús. La palabra de Dios, cuando la atesoramos, debemos no tan solo de dejarla ahí atesorada, sino que debemos de proyectarla hacia afuera, poniéndola precisamente por obra, testimoniando.
Y es el Espíritu Santo y su fruto que nos lleva a darnos a los demás, a darnos a los demás. Cuando no actuamos de esta manera, estamos evidenciando el orgullo y egoísmo en nuestro interior, proyectándolo hacia afuera, pero no para dar a los demás, sino para tomar de los demás. Así actúa el orgullo y el egoísmo, tomando de los demás. Y el amor da de sí a los demás. Punto número 3. Ama a Dios y ama al prójimo. Ahora acompáñeme al Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Capítulo 22, versículos del 37 al 40. Dice el versículo 37 en adelante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué bonito resumen hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amar a Dios, dice, ama a Dios y ama al prójimo. Y ahí dice, se resume toda la ley y los profetas. Si usted toma una balanza y coloca el amor de un lado, coloca el amor como virtud del fruto del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que del lado opuesto en esa balanza, se encuentran las obras de la carne. Lo vimos la semana pasada. Las obras de la carne, ¿como cuáles? Como la venganza, el rencor, el odio, la falta de rencor, la crítica, la murmuración, falta de perdón. Perdón si me equivoqué, no me escuché. Manipulación, calumnia, condenación hacia los demás, señalamiento, críticas. Ahí están del otro lado. Y también ahí se encuentra el orgullo, el prejuicio, el egoísmo, el egocentrismo, el sentido de superioridad que luego tenemos, la autojusticia que nosotros creemos que estamos aplicando, la comodidad también en la que estamos y la creencia de ser merecedor de privilegios o de que merecemos un trato especial. Todo lo anterior, todo esto que les dije es contrario a la virtud del amor. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué es lo que debe de pesar más? ¿Qué es lo que debe de equilibrar la balanza? Una virtud, dice, el amor. Una virtud de 9 que tiene el fruto del Espíritu, el amor. Y más si nos inclinamos nosotros a los deseos de la carne, estos nos van a impedir amar a nuestro prójimo y amar a nuestro hermano. Y si no amamos al hermano o al prójimo, dice la palabra que no podemos amar a Dios, ¿verdad? Vaya ahora nuevamente a la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 20. Y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuál es la manera entonces de amar a los demás?
La respuesta es sencilla y Jesús ya nos lo ha dicho. Amar a los demás como a nosotros mismos. Pero amar a los demás, para amarlos, primero necesitamos amar a Dios. ¿Con qué dice la palabra? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Eso va a hacer que Dios llene primero nuestro ser de su amor. Y en segundo, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y así fue como Jesús resumió la vida que debe de vivir el cristiano, amando a Dios y amando al prójimo como te amas tú. Pero necesitamos descubrir cómo nos amamos a nosotros mismos para poder hacer lo mismo con los demás. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo? ¿Sí? Mire, si usted trata de satisfacer sus necesidades personales, haga lo mismo con su prójimo. Si usted no se está condenando, no se está criticando, no se está calumniando, ni siquiera está exponiendo sus faltas o pecados para que otros no piensen mal de usted, entonces no haga esto, no haga estos señalamientos, ¿verdad? Si usted es paciente con usted mismo, pues sea paciente con los demás, con su prójimo. Si se cuida de usted mismo, también cuide de su prójimo. Mientras usted esté buscando lo suyo, su tiempo, su espacio, sus necesidades, su comodidad, sus intereses, no podrá amar a Dios y como consecuencia tampoco podrá amar al prójimo. De manera que cuando nosotros estamos buscando lo nuestro, es que no conocemos a Dios. Es que no lo conocemos. El problema que tenemos por lo que no podemos amar a nuestro prójimo es que nosotros mismos vamos a decidir quién es nuestro prójimo y a quién voy a amar. Nosotros mismos lo estamos decidiendo. Por ejemplo, amamos al prójimo que piensa como nosotros. Amamos al prójimo que acepta nuestras ideas. Amamos al prójimo que se somete o acepta nuestro liderazgo. Amamos al prójimo que nos sigue. Amamos al prójimo que nos hace sentir bien y nos reconoce. Amamos al prójimo que nos aplaude. Amamos al prójimo que no interfiere en nuestros planes. ¿Se da cuenta cómo aquí es el egoísmo quien actúa y nos dice en nuestro pensamiento quién es mi prójimo? No es esto como se debe de amar a usted mismo. Amarnos a nosotros mismos es vaciarnos, es despojarnos, es dar a los demás, es ver por las necesidades de los demás antes que las nuestras. Este es realmente el problema de no saber amar al prójimo, porque nosotros seleccionamos a quien queremos amar y no es lo que nos manda la palabra. Si no, véalo, regrese al Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Mateo 5, versículo 46, que dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Cuál sería la recompensa?
como cristianos no estamos llamados a seleccionar a quién vamos a amar y a quién vamos a dejar a un lado, porque pensamos que quien es afín a nosotros es nuestro prójimo y es a quien hemos decidido amar. Pero también sentenciamos que quien no es afín a nuestras ideas y nos niega 3 veces, a ese lo consideramos nuestro peor prójimo o lo consideramos nuestro enemigo, quien no es digno de nuestro amor. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Dejó de amar? Muy por el contrario, lo consideró: ese es mi enemigo, ya no es afín a mis ideas, ya no lo quiero en mi equipo. Persistió el Señor en su amor, ¿verdad?, para mostrarle. Mire, de manera muy sencilla le voy a ejemplificar cómo seleccionamos, siendo cristianos, cómo seleccionamos a nuestros prójimos. Hoy, por medio de las redes sociales, usted puede darse cuenta de esto. La mayoría maneja al menos una red social, ¿verdad? Mira, hay muchas personas cristianas y no cristianas también que te tienen agregado en el Facebook como amigos, ¿verdad? Y de pronto existen conflictos que no son de manera directa contigo, o tal vez sí puedan ser de manera directa, y te eliminan o te bloquean de su lista de amigos, ¿verdad? De quienes son cristianos puedo entender, desde luego puedo entender que hagan esto, porque no está morando en ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice: este ya no lo quiere, este es mi enemigo, no está de acuerdo con lo que yo digo, con lo que yo publico. Pero es preocupante de aquellos que se dicen ser cristianos, que mora el Espíritu Santo en ellos y que levanten enemigos por falta de amor, por falta de dar evidencia del fruto del Espíritu Santo, por falta de someterse al amor, al fruto del Espíritu. Estamos seleccionando a quienes vamos a amar. Estamos seleccionando quiénes son nuestros enemigos. Los vamos a levantar como nuestros enemigos. Este es un ejercicio que todo mundo podemos hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Estamos dando paso a los enemigos del amor. Cuando esto sucede, estamos dando paso a los enemigos del amor, que son, dijimos, el orgullo y el egoísmo, ¿verdad? Y que bien sabemos que son deseos de la carne, contrarios al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se requiere para amar como Dios nos amó? Eso nos lo va a contestar ahí en la primera carta de Juan. Juan es un apóstol amorosísimo. Primera carta de Juan 4, versículos 7 y 8. Aquí vamos a encontrar la respuesta, cómo vamos a amar como Dios. Dice, versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren, la palabra que leímos nos dice que hay 2 requisitos para amar a Dios y para amar como Dios ama. Primero es haber nacido de nuevo, y luego nos dice que debemos de conocer a Dios, pero conocerlo íntimamente.
puede usted hacer un examen en este momento de cómo está amando, de cómo está amando. Y vale la pena aclarar que hay personas que nacen hoy y no van a aprender a amar en 24 horas a su prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Aunque el poder de Dios no lo limita, pero tiene que ir conociendo a Dios. Uno de los requisitos es que nos adentremos a la presencia de Dios para conocerlo y podamos amar como Él nos dice que amemos. Que amemos. Para amar a los demás como Dios ama es imprescindible desarrollar una relación con Dios y llegar a conocerlo tal como Él es, no como yo imagino, no como el amor que le doy al mundo antes de venir a los pies de Cristo, antes de conocerlo, antes de que morara en mí el Espíritu Santo, porque muchas veces actuamos como si no fuéramos nuevas criaturas, como si no hubiéramos sido si no hubiéramos experimentado un nuevo nacimiento. Muchas personas tienen marcas de nacimiento en el cuerpo y la más común es un lunar, ¿verdad? Del papá, de la mamá, de los abuelos, en fin. Del mismo modo, fíjese, del mismo modo el cristiano tiene una marca de nacimiento que lo distingue. Es una marca del nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento es la habilidad de amar como Cristo amó. Nadie puede amar de esa manera sin que el Espíritu de Dios more en nosotros y que esté actuando para que nosotros podamos evidenciar que somos sus hijos y que lo conocemos. Amar como nos enseña la palabra por medio del fruto del Espíritu. Amar es esencial y vital en la vida del cristiano. Dejémonos de andar haciendo diferencias y no levantemos enemigos, porque también por ellos tienes que orar. Póngase de pie, iglesia. Cristo amó dando su compañía, dándonos su amistad, dándonos sus enseñanzas, su corazón, su mente, su humildad, su servicio, sus promesas. Y cuando ya no quedaba más por darnos, dio su vida, porque amar es dar. Así nos amó nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a dar fruto, evidenciando el amor que Jesús también evidenció en la cruz. Esa cruz nos llama a amarnos los unos a los otros. Fructifiquemos entonces y demos fruto de nuestra vida cristiana. El fruto del amor del Espíritu de Dios que mora en cada uno de quienes nos preciamos ser hijos de Dios.